La plaza sigue igual, la misma gente, y yo sentado en el mismo lugar, mirándome en las manos, se me pierde el tiempo entre pensar y nada más. Entre alegrías y sonrisas se encuentra la agonía y el dolor, destruyendo en los rincones de la plaza, del pueblo a todo el mundo sin control. Me quedan fuerzas para actuar, mis manos listas están para luchar. Acepto tu llamado, me entrego en tus manos, me apresto a dar. Dios les bendiga. Continuamos con la unidad El fruto de la formación cristiana del expositor bíblico La Fuente, edición 27. Hoy con el tema La paciencia de Cristo. El texto central que vamos a leer en esta mañana está en Romanos capítulo 12 y verso 12, que dice de la siguiente manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El pensamiento central de esta lección es que soportemos victoriosamente las pruebas para que el Señor nos dé la corona de la vida. Así que vamos a estar hablando la paciencia de Cristo. Los objetivos de la lección es conocer qué es la paciencia, entender que son necesarias las pruebas para entrar al cielo y comprender que la paciencia es un fruto del Espíritu y amiga del creyente. El bosquejo de la lección lo vamos a ver a continuación y lo vamos a ir desglosando según vayamos en la lección. Como parte de las definiciones tenemos los datos generales, lo que es la paciencia, que es la actitud de poder soportar circunstancias adversas. Es una virtud y parte del fruto del Espíritu. Vamos a ver lo que es la perseverancia, que es la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Y vamos a ver lo que es ser ejemplo, ¿verdad? Que es una persona o cosa digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Así que vamos a tener la introducción de esta lección basadas en las epístolas de Pedro, Santiago, 2 de Timoteo y la epístola de Filipenses. La primera parte de esta lección es la posición del creyente y la lectura bíblica está en 1 de Pedro 2:21. Dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que la primera parte es la posición del creyente. El apóstol Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia en Roma y le dicen que estén gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La Nueva Versión Internacional dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Esta era una iglesia, la primera iglesia, que estaba bajo el fuego de la persecución de aquel entonces del Imperio Romano. A muchos de ellos se les convirtieron en antorcha para iluminar los jardines del emperador Nerón, según la historia de aquella época. Los creyentes, nosotros la iglesia, tenemos que asegurarnos de que la hostilidad que provoca el mundo nos identifica y nos distingue por ser cristiano. ¿Cómo se puede estar gozoso en la esperanza? ¿Cómo se puede estar sufrido en la tribulación? Porque hay que estar constante en la oración. Y los apóstoles de aquel entonces sufrieron y padecieron por la causa de Cristo. Muchos de ellos pagaron el precio con sus vidas para llegar al reino de los cielos. En aquel entonces el evangelio no era fácil
pero se podía lograr con la ayuda del Señor Jesucristo y con esa gozosa esperanza que ellos tenían de encontrarse con el Señor y la ayuda del Espíritu Santo que a través de la oración les daba esa fortaleza para que ellos pudieran continuar hacia adelante. Así que a nosotros nos van a venir de igual manera pruebas y dificultades, quizás no como las del primer siglo, quizás no como la de los primeros creyentes, pero sí vamos a ser sometidos al fuego de la prueba para que aprendamos a desarrollar el fruto de la paciencia. Dice que a través de muchas pruebas es que desarrollamos este fruto. Así que por esa razón, la primera parte habla sobre la posición del creyente respecto a la paciencia. Pedro, apóstol de Jesucristo, escribe en el primer verso: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay un himno que cantábamos en el pasado que decía: si tengo que llorar, yo lloraré; si tengo que sufrir, yo sufriré; pero dejarte a ti, mi Señor, nunca jamás podré. Y de la misma manera que Cristo padeció, nosotros los creyentes debemos saber que también vamos a padecer por causa del Evangelio. Fíjese que el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, toca en esta carta unos temas sobre la doctrina de la vida cristiana, de cómo debe dirigirse el creyente en un estilo de vida consagrado al Señor y sus deberes. Es una carta que expresa por donde tiene que pasar el creyente: sufrimiento, persecución, peregrinaje, de aliento, y trata sobre la verdadera gracia de Dios. Amén. La carta también está compuesta de una serie de exhortaciones que se extienden por todo el libro, y en este versículo en particular nos dice que para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros para que sigamos sus pisadas. Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que había que confiar porque Él había vencido al mundo. Y si Él sufrió, nosotros vamos a padecer juntamente con Él. Este fue un importante aspecto de la verdadera gracia de Dios que experimentaron los apóstoles y Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Jesucristo pasó por esto antes de ir a la cruz. Tuvo que pasar la paciente resistencia a la injusticia, porque era parte del plan de Dios para el cristiano. Fíjense que también Isaías nos dice que Él enmudeció, que no abrió su boca, que fue llevado como oveja al matadero, que fue paciente en todo lo que ocurrió allí para traernos a nosotros la salvación, y nos pide a nosotros que como creyentes sigamos las pisadas del maestro. En la sociedad antigua como en la actual se concebía el valor de la persona en términos de su posición social. A pesar de esto, Pedro el apóstol identifica a Cristo con esclavos sujetos a maltratos por parte de sus amos. Cristo es el máximo ejemplo supremo del sufrimiento del mal por hacer el bien. Su experiencia y vivencia como el siervo sufriente y salvador transforma los padecimientos de sus seguidores, incluyendo a esclavos. Es un privilegio, lo convierte en un privilegio. Padecer por la causa de Cristo es un privilegio. Padecer a causa del Evangelio es un privilegio, hermano. No podemos sentirnos menos porque padezcamos en nombre de Cristo. No padecer cualquier cosa, no, sino que por su causa seamos vituperados, seamos perseguidos y seamos maltratados. Amén. A causa del Evangelio. El que quiera seguir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que Cristo no nos engañó cuando nos dijo que a través de muchas pruebas y tribulaciones íbamos a entrar al reino de los cielos, y que si él fue perseguido, si él sufrió, si él padeció, nosotros también íbamos a padecer a causa de su nombre. Amén. La segunda parte de esta lección es la paciencia y el sufrimiento, y la lectura está en Santiago capítulo 5, versos del 7 al 11. Leemos: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Usualmente la paciencia se desarrolla con el sufrimiento del creyente. Para usted ser paciente, va a sufrir, va a pasar por diferentes circunstancias y pruebas que lo van a retar en medio de su fe, en medio de su llamamiento. El apóstol Santiago le escribe a la iglesia porque estaba viendo una desigualdad social, la cual estamos viendo también en el día de hoy, y comienza este capítulo escribiendo contra los ricos opresores y los placeres desenfrenados. Pero le dice a la iglesia que a pesar de que vean todas estas injusticias, esperen pacientemente hasta la venida del Señor. Había una esperanza en medio de una sociedad desigual como la que estamos viviendo en el día de hoy, de que el creyente tiene la esperanza de que el Señor no retarda su promesa y que viene pronto a buscar a su iglesia para que esté juntamente con él. Puesto que los creyentes estaban sufriendo a manos de los ricos malvados, estos deben proyectarse con paciencia hacia el retorno del Señor. Fíjese que lo compara con las temporadas de lluvia que vienen después que se siembra el grano y en primavera. Viene antes de la cosecha y habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Nos dice el apóstol y hace un llamado a la paciencia con los creyentes. No nos quejemos, no juzguemos, porque el juez está a la puerta y se refiere a la segunda venida del Señor. En los últimos días de hoy se está viviendo igual, donde el rico oprime al pobre, donde el político abusa de su poder para dañar a la gente y para hacer leyes injustas y para crear situaciones bien difíciles en medio del pueblo. Pero se nos ha llamado a tener la paciencia y la perseverancia de Job, que nos enseña a esperar en el Señor. La paciencia de Job lo llevó a esperar en él y dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al fin me va a levantar del polvo. Amén. Dios lo recompensó y le multiplicó todo lo que había perdido, porque el Señor es maravilloso, porque en medio de las pruebas y las tribulaciones Dios nos suple y nos provee y nos ayuda a través de la paciencia. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? Por medio de la oración. Si no oramos, no podemos ser pacientes. Si no oramos, no podemos soportar las pruebas. Hay que orar, hay que clamar al Señor, hay que gemir para que Dios nos ayude en medio de este tiempo tan difícil. Fíjese que incluso en estos versos de Santiago nos dice que tomemos como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Porque la mayoría de los profetas fueron apedreados. La mayoría de los profetas fueron matados por hablar la palabra de Dios. La mayoría de los profetas predicó, exhortó al pueblo, lo llamó al arrepentimiento, les dijo que se volvieran de sus pecados, les predicaron la palabra, les hablaron las profecías, pero aún así el pueblo no obedeció. Así que les tenemos que tener por bienaventurados a aquellos que sufrieron antes de nosotros, a todos esos profetas que a través de la historia tuvieron que soportar el martirio, la muerte, la cárcel, ¿verdad? El menosprecio por hablar la palabra del Señor en el nombre de Dios, ¿verdad? Y que muchos no fueron apreciados por esa labor. Así que mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Oímos de la paciencia de Job y hemos visto el resultado del proceder del Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ha tenido misericordia de nosotros. Estamos viviendo en un tiempo bien difícil, hermano. Gloria al Señor. En un tiempo bien fuerte, en donde han venido tantas situaciones a nosotros como sociedad, a nosotros como pueblo. Y la iglesia del Señor tiene un papel muy importante que ejercer. La iglesia del Señor tiene que levantar su voz profética
La iglesia del Señor tiene que predicar que el Señor viene, tiene que hablarle al pueblo que se prepare, que busque del Señor, que se humille para que el Señor sane a esta tierra, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Gloria al Señor, porque el juez está a las puertas. Estamos siendo sometidos bajo prueba, hermano, bajo una pandemia, bajo sequía, bajo tantas situaciones, temblores de tierra que han reiniciado nuevamente en el país, aunque nunca ha dejado de temblar. Pero ¿cuál es el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia? Iglesia, prepárate para el encuentro con Dios. Iglesia, ya se acabó el encierro, ya te comenzaron a abrir las puertas, pero ¿qué estamos haciendo al volver a los templos? ¿Cómo nosotros hemos retomado el volver al Señor, el volver a congregarnos? ¿Cómo nosotros estamos viendo la visión de lo que significa ser iglesia en este tiempo histórico, hermano? Gloria al Señor. Estamos viviendo en un momento tremendo, en un momento decisivo, en un momento en que las puertas del cielo se van a abrir, hermano, y sonará la trompeta y se verá y se conocerá que la palabra de Dios es real y verdadera. Por eso, mis amados hermanos, hay que ser pacientes. El Señor viene. No te desanimes, no te turbes, no te turbes. El Señor viene, sé paciente, no te alejes del Señor, no te apartes de Él, de nuestro Señor. La tercera parte de la lección es un llamado a la paciencia y a la perseverancia, y la lectura bíblica está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La preocupación del apóstol Pablo por la iglesia era genuina. Escribe esta carta personal en la cárcel bajo el régimen del emperador Nerón en los años 66 y 67. Pablo estaba preocupado por el bienestar y la salud espiritual de la iglesia, porque durante este periodo había mucha persecución en contra de los del camino, que eran los creyentes. Era el emperador Nerón el que estaba en ese entonces. Se habían producido las falsas enseñanzas y doctrinas, y se había complicado más en la zona de Asia. Y así en esta carta él amonesta que cuiden el evangelio, que permanezcan firmes, que siguieran predicando y, si era necesario, que sufrieran por él. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. ¿Qué había oído Timoteo? ¿Qué había oído Timoteo del apóstol Pablo? Había escuchado que había predicado la palabra, que había llevado el evangelio, había escuchado que había sufrido por defender la causa del evangelio de Jesucristo. Y le dice a Timoteo, el pastor joven, que encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Fíjense que si usted como creyente no ha pasado experiencias profundas y poderosas, es bien difícil que usted pueda ser idóneo para enseñar a otros. Así que es importante ese testimonio de fe, de esperanza, de convicción, de firmeza, de perseverancia y de paciencia para encargar a otras personas que puedan enseñar lo mismo que yo he estado enseñando, que hay que sufrir por Cristo, que hay que padecer por Cristo, que hay que tener paciencia hasta la venida del Señor, que hay que ser fiel hasta la muerte para que Él nos dé la corona de la vida. Así que Pablo exhorta a que se escojan creyentes que sean dignos de confianza y capacitados para enseñar a todos, que seamos como un soldado. Le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. El soldado va a la guerra, sufre heridas, sufre penurias, sufre dificultades, y el apóstol quiere comparar al creyente como un soldado que está en la batalla y que va a pasar muchas penalidades y muchos tropiezos, pero va a serle fiel al Señor en medio de todo y va a ser paciente. Dice ahí que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos ha tomado a nosotros como soldado? Se llama Jesús de Nazaret, se llama Cristo. Él nos ha escogido
para que nosotros seamos portavoces del Evangelio, amén, para que nosotros seamos portavoz de su palabra, para que nosotros aprendamos a serle fiel al Señor. El soldado tiene que estar dispuesto a sufrir y estar dispuesto a ser perseverante y a resistir. Un soldado tiene que resistir la prueba, tiene que soportar el embate de la guerra, tiene que soportar todo lo que envíe el maligno, hermano. Por eso usted tiene una coraza. Usted tiene una coraza de justicia, usted tiene la armadura de Dios, hermano, que pueda combatir, amén, todo lo que el enemigo le lance en el nombre poderoso de Jesús. Para eso usted tiene la palabra. Prepárese en la palabra, edúquese en la palabra, hermano, para que usted pueda aprender y enseñar a otro, gloria al Señor, y pueda usted dar testimonio de que verdaderamente Jesucristo vive en su corazón, que no haya dudas en tu vida, en tu corazón como creyente, de que verdaderamente tú amas al Señor y que estás dispuesto a padecer por causa de su nombre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. También hay que ser como el atleta, hermano. El atleta se tiene que preparar, tiene que seguir las reglas del juego, tiene, gloria al nombre del Señor, aleluya, que entrenarse. Usted no puede ser un atleta si no entrena, hermano, gloria al Señor. Usted no puede ser un atleta, dice claramente que también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Para usted ganar un premio, usted tiene que competir. Para usted ganar un premio, usted tiene que luchar. Para usted ganar un premio, usted tiene que permanecer en la carrera. Dice el himno por ahí que pusimos en la introducción de René González: levanta tu mirada y sigue la carrera. Que aunque el paso sea lento, lo que importa es la firmeza, hermano. Queremos llegar a la meta. Queremos llegar al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Esto requiere dedicación, requiere pasión, requiere esfuerzo, pero tiene su recompensa. El trabajo en el Señor no es en vano. Te espera una corona de vida, te espera una corona en los cielos, te espera un galardón, amado hermano. Si tú te mantienes corriendo en la buena batalla de la fe. Fíjate el contraste. Corre en la batalla, corre. El soldado también tiene que correr en medio de la batalla. Tiene que huir de todas las cosas que el mundo le ofrece. Tiene que enfrentarse a tantas cosas, hermano. Tiene que ser paciente, esperar, vigilar, velar. La iglesia tiene que aprender a velar. Estamos muy envueltos en las cosas del mundo. Estamos muy pendientes a lo que pasa a nuestro alrededor. Y sí, vivimos en este mundo, amado hermano, pero tenemos que cambiar la mirada. Levanta tu mirada y sigue la carrera, sigue hacia adelante, no te desvíes a derecha ni izquierda, sigue corriendo, sigue luchando, sigue batallando, sigue luchando por ese premio que te espera. El premio es la corona de vida que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Así que tienes que perseverar. Tienes que perseverar en la gracia del Señor. Tienes que ser obediente. Tienes que someterte para que tú puedas obtener el premio que nos espera a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Cuarta parte de esta lección es: la vida cristiana es como una carrera, que ya lo mencionamos. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 17. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo compara la vida del creyente con la vida de un atleta. Fíjese, es una carrera, alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. No es que él hubiera conseguido ya, ni que fuera ya perfecto, hermano,
Sin embargo, él seguía hacia adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús lo alcanzó a él. Gloria al Señor. ¿Cuál era la meta? La meta era llegar a la presencia del Señor. Dejó atrás todo lo malo, dejó atrás la persecución contra los creyentes para convertirse en un perseguido, siendo el perseguidor. Se convirtió en un ganador de almas para el reino de los cielos. Iba a recibir su galardón, iba a recibir su medalla, gloria al nombre del Señor. Y decía el apóstol Pablo que olvidaba lo que quedaba atrás. Fíjese que esta es la epístola escrita desde la prisión, cuando ya Pablo está a punto de entregar su vida a causa del evangelio. Se estaba esforzando por alcanzar lo que estaba adelante, seguía avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así es como el creyente puede vencer, olvidando todo, dejando todo atrás. Después que venimos al Señor, todo queda atrás. Dios nos da una vida nueva, nos pide que seamos nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasen, que todas sean hechas nuevas. Vamos hacia adelante, no podemos ir hacia atrás, hermano, para atrás ni para coger impulso. Usted tiene que seguir hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento, hacia la gloria. Aleluya. Nuestra aspiración tiene que ser llegar al cielo, hermano. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Los que han hecho un progreso razonable en el crecimiento espiritual y en la estabilidad, hermano. Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla. Vamos a sentir una misma cosa, hermano. Vamos a estar unidos en el Señor. Todavía hay que escalar peldaños. Ya viene la recompensa, ¿verdad? Vamos por el camino que nos conduce a la vida eterna. Vamos a vivir de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado, que pongamos en práctica la verdad que ya hemos conocido, hermano. No podemos desechar lo que ya hemos aprendido de Cristo Jesús. Tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor. No podemos echar hacia atrás. Tenemos que permanecer en nuestra fe en Cristo Jesús, hermano. Gloria al Señor. Tenemos la responsabilidad y el compromiso de mantener lo que hemos conocido, su verdad. Pablo nos dice que sigamos su ejemplo, el ejemplo de Cristo. Y fíjese que él dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Copie las cosas buenas, hermano, no copie las cosas malas. Los estilos de vida que llevan los cristianos deben ser modelos dignos de imitación y de vocación. Somos ciudadanos del cielo, no somos de este mundo. Tenemos que tener los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa consumación de la fe, ¿cuándo se va a dar? Cuando estemos en la presencia del Señor, hermano. Cuando el Señor nos dé la recompensa, que nos va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Miremos el precioso fruto que el Señor tiene delante de nosotros. La iglesia tiene que prepararse para una gran cosecha. Pero si nosotros no perseveramos, si nosotros no somos pacientes, a veces queremos los resultados más rápido que lo que trabajamos. No, hermano, hay que trabajar. Para obtener buenos resultados en la obra del Señor hay que ser paciente. De la noche a la mañana usted no va a ganar almas para el reino. Usted tiene que trabajar constantemente en la obra del Señor y ser paciente para que sea el Señor el que traiga a la iglesia, a la gente, y conozca a Cristo. Usted sea paciente hasta la venida del Señor. Usted no se me desanime en el camino. No eche para atrás ni para coger impulso, hermano, como lo dije anteriormente. Busque del Señor, permanezca en Cristo, aumente su fe, aún en medio de este mundo en donde se está glorificando tanto, ¿verdad? El homosexualismo, la maldad y el pecado. Hay una iglesia que tiene que permanecer firme, sin miedo, amén, predicando la palabra del Señor, diciéndole a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno, porque estamos viviendo en el último tiempo, hermano. El Señor está a las puertas. Seamos ejemplo de fe, seamos ejemplo de esperanza, hermano.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén, hermano. Así que con la ayuda de Dios vamos a alcanzar las promesas. Con la ayuda de Dios vamos a alcanzar el propósito. Con la paciencia, hermanos, vamos a alcanzar grandes bienaventuranzas de parte del Señor. Recuerde, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que Dios te bendiga y sé paciente hasta la venida de nuestro Señor Jesús.